Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo intento de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y se entristeció en su corazón. Y dijo el Señor: destruiré de la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto al hombre como a las bestias, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Noé caminó con Dios, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La historia del arca de Noé se cuenta en el libro bíblico del Génesis. Después de que Dios crea el universo y la humanidad comienza con Adán y Eva, pasan a poblar la tierra. 10 generaciones después, nace Noé. Uzungili, Turquía, 1959. La capitana del ejército Ilan Erupinar vuela una misión de reconocimiento aéreo para la OTAN. El capitán Erupinar está ahí para tomar fotografías desde su avión con el fin de mapear un área remota en las tierras altas turcas. Unos años antes, se habían producido 3 grandes terremotos que alteraron el terreno, por lo que el gobierno quiere imágenes actualizadas. El vuelo es rutinario hasta que ve algo extraño. Está volando básicamente en medio de la nada cuando ve una formación sorprendente e inusual entre las rocas de abajo, que, por supuesto, fotografía. Cuando se desarrolla la película, el capitán se sorprende al ver lo que parecen ser los restos de un gran barco tierra adentro y a 65.100 pies sobre el nivel del mar. ¿Qué demonios estaría haciendo un barco allá arriba? Lo que nos llamó la atención fue la longitud. Dios le da a Noé instrucciones extremadamente detalladas sobre cómo construir este arca, cuántos pisos debe tener, cuántas habitaciones, qué tipo de madera usar e incluso sus dimensiones exactas: 515 pies de largo, 86 pies de ancho y 51 pies de alto. Pero el factor que más capturó su interés fue la longitud dada en el artículo de la revista Life, 500 pies. La mayoría de la gente buscaba un arca de Noé de 437 pies basada en el Cupido hebreo. Pero Abraham volvió a recurrir a la Biblia para aprender más. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés fue el autor del relato del diluvio en Génesis. Habría conocido el codo de los egipcios. El codo hebreo no llegó a existir hasta que hubo una nación hebrea después de la muerte de Moisés. La Enciclopedia Británica afirma que el codo egipcio es generalmente reconocido como el estándar más ubicuo o universal de medición lineal en el mundo muy antiguo. El codo real equivale a 20,62 pulgadas. Esto significaría que el arca de Noé era mucho más larga que 437 pies. 17 años después del artículo de la revista Life, Ram finalmente hizo el viaje a Turquía. Cuando vio el objeto con forma de barco, vio que se veía igual que en 1960, y supo que necesitaría permiso para excavar con el fin de aprender algo sobre lo que había debajo de la superficie. Así que regresó a casa y pidió a varios amigos que lo ayudaran a orar por un terremoto para revelar más. A finales de 1978, se enteró de un terremoto en el este de Turquía y regresó en agosto de 1979. Cuando llegó, se sintió abrumado por lo que vio. El terremoto había dejado caer la tierra alrededor del objeto y una gran grieta se extendía a lo largo de toda su longitud. Podía ver lo que le parecían los restos de maderas de costillas podridas a lo largo de los lados ahora expuestos. Además, pudo medir la profundidad de los escombros y medir la longitud. Medía 515 pies, o exactamente 300 codos reales egipcios. Ahora estaba convencido. Hazte un arco de madera de tusa. Le harás lugar en el arco y lo lanzarás por dentro y por fuera con brea. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos, y su altura de 30 codos. Harás una ventana al arca, y en un codo la terminarás arriba, y la puerta del arca estará a su lado, con el piso inferior, el segundo y el tercero.
Dios nos da suficiente evidencia, pero es progresista. Y así, cuando ves una pieza del rompecabezas, puede que no veas toda la pieza, pero cuando te acercas a la mitad, puedes decir, sé lo que es esto. Según el Génesis, durante la época de Noé, Dios pierde la fe en la humanidad. La humanidad se vuelve malvada y pecadora. Y Dios ve todo esto y está muy disgustado por ello. Y esencialmente decide presionar el botón de reinicio. Va a acabar con todos los seres vivos que ha creado y va a empezar de nuevo. ¿Qué dirías que has obtenido personalmente, de tu experiencia, de tu encuentro con el arca de Noé? Cuando ustedes saben y entienden que Dios destruyó este mundo por el pecado y que hubo un diluvio y que había un arca y algo más que no mencioné antes, pero en el pueblo del 8, yo estuve ahí. Y tienen estas piedras de anclaje que pesan 9.000 libras. Y creo que hay como 12 de ellos, y no estoy seguro de si los encontraron a todos, pero hay muchos de ellos allí. Y eso es lo que mantuvo estable al barco, y eso es lo que lo mantuvo contra el viento, hacia donde iba. Y ustedes pueden leer la historia en los Patriarcas y Profetas, que es la que les contará más de la historia. El arca se detuvo en las montañas de Ararat. Y de hecho, hoy en día hay una montaña llamada Monte Ararat. Es un pico enorme en Turquía, y la foto aérea de Rupinar está tomada a pocos kilómetros al sur de ahí. Durante siglos, los eruditos religiosos y los historiadores ven la historia del gran diluvio como una metáfora, una advertencia de que Dios castiga el pecado. ¿Podrían estas fotos ser una prueba de que el relato de Noé es, de hecho, cierto? Las fotos de Rupinar crean una verdadera tormenta de fuego, controversia y emoción. La gente está muy emocionada porque si estas fotos realmente muestran el arca de Noé, entonces pueden probar que todo lo que está escrito en la Biblia sobre todo este evento es realmente cierto. Derecha. Este es un evento histórico que realmente sucedió. Hay dos cosas que los investigadores pueden buscar. Ahora, el propio barco es uno de ellos. Pero otra vía a explorar es buscar evidencia de una inundación gigante. Los desastres naturales a gran escala dejan rastros que pueden durar 1000 años. Y, curiosamente, la investigación ha descubierto que puede haber tenido lugar una inundación masiva, y ocurrió justo cerca de donde se tomó la fotografía de Rupinar en Turquía. Muchos simplemente lo llaman un mito. Cada vez son menos los que creen en estos días que el relato del diluvio de Génesis 6 al 9 es historia real. La Biblia enmarca el diluvio como un evento histórico real, uno que involucró a una familia específica de 8 personas. Génesis dice que el diluvio duró 1 año completo, engulló al mundo entero y preservó a los animales, las plantas y la humanidad de un juicio bien merecido. El diluvio representa el relato más detallado de cualquier evento en la Biblia. Tanto el apóstol Pedro como Jesús incluso se refirieron al diluvio del Génesis como un evento histórico real. Por lo tanto, es seguro decir que la credibilidad de la Biblia e incluso de Jesús mismo depende de si el relato del diluvio realmente sucedió como se describe en Génesis. Únase a nosotros ahora mientras revelamos cómo el diluvio de Noé se alinea con nuevas investigaciones científicas. Se han compilado y mapeado más de 1.800 pozos de petróleo de 4 continentes. El nuevo mapa emergente rastrea el espesor y la extensión de cada tipo de roca a medida que fueron depositadas por la inundación. Esta investigación revela las mismas 6 megasecuencias de depósitos de roca sedimentaria en múltiples continentes. Cada megasecuencia contiene una enorme pila de roca, a menudo con arenisca de grano grueso en el fondo, luego depósitos de grano más fino como esquisto, luego coronados por piedras calizas. Cada megasecuencia está delimitada por arriba y por abajo por superficies planas erosionadas llamadas discordancias. Algunos lugares de la Tierra tienen capas, que representan las 6 megasecuencias. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué dicen sobre el diluvio de Noé? Las capas sedimentarias depositadas por el agua de manera catastrófica cubren la mayoría de los continentes del mundo. ¿Traería el diluvio de Noé mucha agua y mucho lodo? Los geólogos están de acuerdo en las 6 megasecuencias, pero difieren en la escala de tiempo en la que sucedieron. Si tardaron 1.000.000 años, entonces tienen poco que ver con el diluvio. Pero si todos se depositaron rápidamente y recientemente, entonces debería venir a la mente el diluvio. Muchos también se preguntan cuándo una masa de tierra más grande, como un supercontinente similar a Pangea, se rompió en continentes que se movieron a su configuración actual. Por primera vez en la historia, nuevos mapas de megasecuencias nos permiten ver cómo el diluvio dio forma a todo nuestro planeta, tal como dice la Biblia, incluida la reconfiguración de los continentes.
Según el Génesis, el jardín del Edén era un paraíso exuberante, uno que fue establecido para la vida eterna, el vegetarianismo mundial y la armonía con nuestro Creador. No hubo derramamiento de sangre, ni enfermedad, ni siquiera muerte. Las plantas y los árboles no tenían espinas ni cardos, y los seres humanos cuidaban de la creación de Dios. Luego vino la caída. Desobedecimos a Dios y comimos del fruto prohibido. El pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. El sufrimiento, el dolor, las mutaciones y el cáncer asolaban ahora a la humanidad. A las plantas y a los árboles les crecieron espinas, y pasamos de ser guardianes de un exuberante jardín a ser agricultores trabajadores. La tierra y el universo comenzaron a decaer y gemir bajo el peso de la maldición del pecado. Ni siquiera 2000 años después, la humanidad se había vuelto tan corrupta que Dios envió el diluvio como un juicio contra nosotros. Porque vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Dios instruyó a Noé para que hiciera un arca, una palabra que significa caja o cofre, con dimensiones, materiales y construcción específicos. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Y Noé y su familia entraron en el arca junto con 2 de cada tipo básico de vida terrestre, animal que respiraba aire con fosas nasales. Estos suman alrededor de 5.000 pares de púas animales necesarias para reproducir toda la variedad de vida animal que tenemos hoy en día. Todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron. Estos 2 eventos, las fuentes del gran abismo que se rompen y las ventanas de los cielos que se abren, comenzaron el primer día de una calamidad de 371 días, que resurgió la tierra y mató a todo lo que se movía en la tierra. El magma caliente mezclado con vapor perforó la corteza terrestre. Grietas gigantes o desgarros recorrieron 1.000 millas a través del planeta. El magma hirviendo vaporizó cantidades masivas de agua, que se lanzó a la atmósfera. El agua volvió a caer a la Tierra en forma de intensas lluvias globales junto con lluvias torrenciales del cielo durante 40 días. El desborde catastrófico en todo el mundo causó tsunamis masivos llenos de lodo, que se aceleraron a través de los fondos oceánicos profundos, luego en los fondos oceánicos poco profundos, matando todo a su paso. La primera mega secuencia arrasa con hábitats marinos en su mayoría poco profundos. Las fuentes reventadas de las grandes profundidades arrojan megatones de magma y dióxido de carbono. Efectivamente, las primeras rocas de la megasecuencia muestran un aumento en la actividad volcánica y cantidades masivas de dióxido de carbono. Durante estos primeros 40 días, intensas corrientes de agua superaron la mayoría de los continentes inundados. Los sedimentos cargados de agua viajan a velocidades de autopista. Gruesas capas de sedimentos comienzan a cubrir las regiones bajas del continente. Los fósiles muestran que las 3 primeras megasecuencias enterraron los mares poco profundos que estaban llenos de vida marina, ya que sus depósitos casi no tienen árboles ni animales terrestres. Las 3 megasecuencias cubrieron entornos similares en América del Norte y del Sur y África, los 3 continentes mapeados hasta ahora. Una causa global, el diluvio de Noé, es la que mejor explica este efecto mundial. Luego, en el día 40 del diluvio, la megasecuencia de Absórica comenzó a golpear. Los mapas muestran que fue entonces cuando las cosas empeoraron mucho. Algo empuja el agua sobre las cimas incluso de las tierras altas de ese mundo antiguo. El fondo oceánico que se está formando recientemente en alta mar es tan caliente que comienza muy espeso, empujando hacia arriba las aguas del océano desde abajo. El nivel del mar sube drásticamente. El magma fundido se eleva y llena los huecos cada vez más amplios, empujando las dorsales oceánicas más anchas. El fondo caliente del océano empuja contra los continentes y luego se desliza por debajo de ellos como cintas transportadoras gigantes, profundamente debajo de la Tierra en algunos lugares. A diferencia del modelo convencional que hace que el fondo marino se extienda, los lugares. En lugar del modelo convencional que hace que el lecho marino se extienda lentamente, esta subducción fuera de control en realidad ocurrió rápidamente, moviéndose a unas 5 millas por hora debido al calor causado por la fricción y la presión de las placas de subducción rápida. A medida que las placas oceánicas se subducen bajo la Tierra, empujan hacia abajo los bordes continentales y luego los liberan creando ciclos de tsunamis que cubren los continentes. Así como ocurren los tsunamis hoy en día, solo que más intensos y frecuentes. Por ejemplo, el terremoto más potente jamás registrado en Japón y el cuarto más grande de la historia fue un terremoto de magnitud 9,1 que ocurrió en 2.011. Este terremoto fue causado por un mega empuje submarino a unas 45 millas al este de la costa japonesa. En el centro, había un deslizamiento de 160 pies entre la placa, que era parte de Japón, y la placa subyacente del Pacífico. El fondo del mar se elevó unos 23 pies cuando se desbloqueó la falla, y el terremoto resultante desencadenó un tsunami devastador que estaba a 133 pies sobre el nivel del mar y viajó tierra adentro durante 6 millas. Los tsunamis que ocurrieron durante el diluvio, sin embargo, fueron diferentes, muy diferentes.
con la dorsal oceánica abriéndose rápidamente y empujando el fondo oceánico bajo los continentes terrestres a escala mundial. Rápidamente y empujando el fondo oceánico bajo los continentes terrestres a escala mundial. Los tsunamis estaban ocurriendo en ciclos, varios cada hora, y con largos tramos de zonas de subducción activas al mismo tiempo. La fase entrante de un tsunami tiene una velocidad mucho más alta y es muy turbulenta, lo que mantiene el sedimento en suspensión, pero deja capas de sedimento a medida que se ralentiza en la fase de retirada. Este ciclo se repite varias veces cada hora durante la etapa de inundación de 150 días de la inundación, primero enterrando la vida marina poco profunda y luego criaturas terrestres en diferentes hábitats y elevaciones, dejando atrás lo que vemos hoy en el registro fósil. Este tipo de tsunamis han ocurrido incluso en la historia reciente, como el tsunami causado por el deslizamiento de las placas oceánicas que golpearon la costa de Washington en 1700 y dejaron atrás múltiples capas, que representan cada ola del tsunami. La tecnología sísmica reciente nos permite investigar si ocurrió este tipo de subducción rápida. Efectivamente, estos escaneos revelan un anillo de roca inesperadamente fría en la parte inferior del manto, debajo de las zonas de subducción que rodean el Océano Pacífico. La severidad y elevación de esta etapa del diluvio es la razón por la cual las primeras criaturas terrestres y plantas comienzan a aparecer en el registro fósil establecido por la megasecuencia de Absorica. Ecosistemas enteros quedan enterrados en enormes depósitos, que luego se convierten en carbón, como los extensos yacimientos de carbón de los Apalaches. De hecho, Estados Unidos tiene más de 7 billones de toneladas de reservas de carbón. ¿De dónde salió todo? Si bien sabemos que el carbón se forma a partir de material vegetal muerto que se intercala entre las capas de sedimentos, hoy en día solo tenemos suficiente vegetación en la superficie de la Tierra para producir solo una fracción de las reservas de carbón existentes. Esto muestra que el mundo prediluviano estaba cubierto en su mayor parte por una exuberante vegetación. El aumento de las crecidas y los tsunamis, que fueron necesarios para arrasar la Tierra y enterrar grandes cantidades de vegetación, que se volvió fría, se explican mejor por una catástrofe de proporciones mundiales. El hecho de que más de una docena de estados de Estados Unidos estén llenos de fósiles de dinosaurios enterrados bajo montones de lodo también da fe de la inundación. De hecho, los geólogos han encontrado una península de dinosaurios temporalmente expuesta donde los dinosaurios hicieron su última resistencia, ahora enterrada allí junto con la vida marina y del lago transportada por las enormes olas. Los depósitos aluviales anteriores, las 3 primeras megasecuencias, no parecen haber depositado mucho material sobre esta península de dinosaurios. Solo quedan unos pocos 100 metros de sedimento a lo largo de los márgenes, y en muchos lugares, no queda ninguna deposición. Depósitos de miles de pies de espesor se encuentran al este y al oeste de esta península temporalmente expuesta que se extiende desde Minnesota hasta Nuevo México. Ahora enterrados a través de él hay plantas y animales de humedales anteriores a la inundación, incluidos dinosaurios, tortugas, ranas, peces y muchas aves. Cerca de 1.000 huellas de dinosaurios a lo largo de esta península, además de áreas bajas similares temporalmente expuestas en otros continentes, sugieren que los dinosaurios moribundos y otros resistentes rastreadores flotaban, esperaban y caminaban sobre el barro recién depositado tratando de encontrar terreno seguro. A continuación, llega la enorme megasecuencia Suni. Las megasecuencias Absorica y Suni son las más severas porque las placas continentales comenzaron a moverse más rápidamente desde la configuración original de supercontinente similar a Pangea hasta donde están hoy. Con el agrietamiento oceánico y la subducción de las placas tectónicas aumentando drásticamente, y los continentes separándose rápidamente, las olas en forma de tsunami comenzaron a atravesar el oeste de América del Norte, mientras que prácticamente no se está produciendo sedimentación en el este. Al acercarse a la península de dinosaurios, los tsunami entierran catastróficamente a los dinosaurios en la formación Morrison, un área de 3 estados, que abarca más de 700.000 millas cuadradas. Esta unidad jurásica incluye al menos 141 enormes cementerios de dinosaurios, donde se encuentran dinosaurios como Camarasaurus, Diplodocus, Apatosaurus, Stegosaurus y Allosaurus. Las capas cretácicas, como la formación y el Creac, se encuentran en la parte superior del Jurásico y contienen cientos de cementerios masivos que contienen varios tipos diferentes de dinosaurios como T-Rex, Triceratops, Centrosaurus y Edmontosaurus que habían estado viviendo en un ecosistema diferente, también enterrados por los Suni. El tsunami era tan masivo y rápido que engulló regiones enteras con flujo de lodo, enterrando criaturas gigantes como este T-Rex bajo 50 pies de sedimento fangoso, sepultado tan rápidamente que recientemente se encontraron células sanguíneas, vasos sanguíneos y células óseas preservadas. ¿Cuánta agua se necesita para apilar 50 pies de lodo encima de un dinosaurio? El Monumento Nacional de los Dinosaurios en Utah contiene miles de huesos visibles de 11 tipos de dinosaurios que fueron enterrados en una masa desordenada en la formación Morrison, junto con cocodrilos, tortugas, lagartos, ranas y almejas. ¿Qué tipo de eventos se necesitaría para enterrar a todos estos diferentes animales terrestres con millones de almejas?
Cuando la península de dinosaurios se inunda por completo, grandes manadas de dinosaurios son sepultadas en enormes cementerios de fósiles en el sistema del Cretácico superior que se encuentran en el norte de Wyoming, Montana y Alberta, Canadá. Los dinosaurios habían tratado de escapar huyendo hacia el norte por la península a medida que las aguas avanzaban desde el sur. Esto explica este enorme cementerio en el norte de Montana que tiene más de 1,2 millas de largo y contiene 0.000.000 de fragmentos fósiles que representan a más de 10.000 mayasaura adultos que fueron enterrados simultáneamente. En toda esta colección de huesos, no se encontró ni un solo bebé. Cada uno de estos 10.000 mayasaura tenía entre 9 y 23 pies de largo. Parece que los dinosaurios adultos se alejaban en estampida de las furiosas aguas de la inundación, con el 100% de sus crías quedándose atrás y siendo engullidas en una parte diferente de la península. A solo 170 millas al noreste de este lugar se encuentra uno de los cementerios de dinosaurios más grandes del mundo. Uno que incluso los científicos seculares admiten que fue causado por una catástrofe acuosa. Aquí, miles de centrosaurios están enterrados en 14 camas de megabomos en una milla cuadrada entera, que son casi 500 campos de fútbol. Parece que una manada masiva de estas criaturas, miles de ellas, fueron enterradas simultáneamente en el barro por el diluvio de Noé. A solo 45 millas al oeste de este lugar se encuentra otro depósito de inundación masiva. Y este incluso tiene 49 especies diferentes de dinosaurios, enterrados junto con tortugas, cocodrilos, peces, reptiles voladores, aves y pequeños mamíferos. ¿Qué tipo de desastre podría enterrar a casi 50 especies de dinosaurios y muchos otros tipos de animales, incluida la vida marina, juntos en fosas comunes? Estos sitios de entierro masivo también son muy comunes en los Estados Unidos. Por ejemplo, mira este sitio de excavación de dinosaurios en Wyoming, donde una capa de lutita de 1 metro de espesor se extiende por 80 acres con más de 1 millón huesos enterrados en un lecho clasificado, donde se encuentran huesos grandes en la parte inferior y huesos pequeños en la parte superior. La única forma de desarrollar un lecho graduado como este es mediante un proceso catastrófico que transporta estos huesos y los deposita durante un solo evento. Grandes criaturas voladoras como los pterosaurios fueron capaces de volar para escapar de las crecientes aguas de la inundación, retrasando su desaparición hasta las últimas etapas del diluvio. El registro fósil muestra que están enterrados en muchas capas diferentes en todo el mundo. No hay duda de que el vulcanismo generalizado también estuvo involucrado en la eliminación de los dinosaurios, ya que muchas de estas fosas comunes están literalmente llenas de ceniza volcánica, ceniza que en muchos casos se mezcló con agua cuando emplazó a los dinosaurios en sus tumbas. Una sección de la formación Morrison, llamada miembro de la cuenca Brushy, se extiende a través de 5 estados e incluye más de 4.000 millas cúbicas de materiales volcánicos. Sin un solo volcán en la formación Morrison, los geólogos creen que este material tuvo que ser transportado desde los volcanes de la costa oeste, volcanes creados por el magma que se eleva de las cortezas oceánicas en subducción, que se sumergen bajo la tierra. Hoy en día, estas zonas de subducción forman el anillo de fuego responsable de más del 90% de nuestros terremotos. La Biblia registra que en el día 150 del diluvio, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Las aguas comenzaron a retroceder. Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y se detuvo la lluvia del cielo. Ahora entra en la mega secuencia final, las Tejas. Aquí, después de que el agua alcanzó su punto máximo sobre la cima del remanente más alto del mundo prediluviano, comenzó a precipitarse fuera de los continentes, erosionando y reelaborando algunos de los depósitos establecidos en el mega anterior, especialmente tallando los depósitos Sunni. Esta secuencia final parece haber sido diferente a las otras porque hubo una inversión en la dirección del flujo a medida que las aguas comenzaron a cubrir los continentes. Esta inversión del flujo transportó gran parte de los fósiles depositados anteriormente en las tierras altas más altas, extendiéndolos hacia los bordes del continente. La evidencia apunta a que los Tejas drenan las aguas de la inundación hacia el sur de los Estados Unidos hacia el Golfo de México con un patrón de lavado de láminas de una sola vez. Es por eso que encontramos depósitos masivos de arena en las aguas profundas del Golfo de México. Se han descubierto miles de millones de barriles de petróleo allí, gran parte de ellos dentro de un enorme lecho de arena pura de 1.100 pies de espesor en más de 7.000 pies de agua a más de 200 millas de la costa. Además, las plantas arrasadas por las tierras anteriores al diluvio formaron enormes lechos de carbón, como en la cuenca del río Powder de Wyoming y Montana. Estas capas de Texas contienen los depósitos de carbón más grandes de América del Norte, que actualmente suministran más del 40% del carbón de los Estados Unidos. Algunos de estos lechos de carbón apilados tienen hasta 200 pies de espesor y cubren áreas de 60 millas de largo por 60 millas de ancho. El gran volumen de material vegetal requerido para formar una capa tan masiva de carbón atestigua circunstancias catastróficas.
La escorrentía masiva que comenzó con los tallas también puede explicar la falta de fósiles humanos en el registro de rocas. Todos los restos humanos que quedaron enterrados en depósitos anteriores fueron totalmente destruidos por las aguas erosivas de la inundación. De acuerdo con la promesa de Dios de borrarlos de la faz de la tierra, los restos residuales fueron triturados y probablemente esparcidos en todas direcciones a grandes distancias por los tallas, disminuyendo la probabilidad de encontrar restos fósiles humanos. Debido a que los humanos fueron impactados antes por la violencia del diluvio, fueron destruidos y, por lo tanto, no fueron enterrados completamente en las profundidades de los sedimentos, sin dejar rastros fósiles. La erosión en la secuencia de tallas habría afectado los estratos inferiores, borrando incluso los rastros de restos humanos enterrados en capas anteriores. Cuando Dios detuvo las fuentes del gran abismo en el día 150, la nueva superficie del océano comenzó a enfriarse y hundirse, permitiendo que las aguas del diluvio bajaran a medida que se alejaban de los continentes hacia las nuevas cuencas oceánicas. El Salmo 104 describe las montañas que se elevan al final del diluvio y las aguas que drenan por los valles y las nuevas superficies terrestres emergentes. El proceso de agrietamiento del fondo marino y el proceso de formación de montañas resultante explica por qué las criaturas marinas se encuentran en las cimas de las montañas de todo el mundo muy por encima de los niveles actuales del mar. Durante los 220 días restantes del diluvio, el agua se retira de la tierra y se seca, dando tiempo para que la tierra se reponga con vegetación para que los animales coman cuando finalmente salgan del arca. La catástrofe de este año, que duró un año, dejó tras de sí un gran número de pruebas que, francamente, hacen que su ocurrencia sea obvia. En primer lugar, tenemos el asombroso volumen de rocas sedimentarias que contienen fósiles en todo el mundo. Con más de 1 milla de espesor en promedio, miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca depositadas por el agua en toda la Tierra, y los sedimentos en los que se encuentran sobre el nivel del mar. ¿Qué tipo de proceso acuático podría colocar tantos sedimentos sobre el nivel del mar en la superficie terrestre? Otra pista es la vasta extensión horizontal de las capas individuales de sedimentos con poca o ninguna canalización erosiva entre las capas sucesivas. ¿Qué tipo de proceso de transporte y deposición podría generar capas tan uniformes a lo largo de distancias horizontales tan vastas? Muchas de estas camas en capas están separadas por planos de cama a escala de pulgadas a pies, una característica tan común que pocos se detienen a pensar en cómo sucedió. Es como si el sedimento se depositara en pulsos de manera repetitiva, y cada pulso produjera una capa delgada que se encuentra comúnmente en todo el mundo. Los tsunamis de inundación proporcionan una explicación perfecta, y sucedió tan rápido que no hubo tiempo entre la deposición de las capas para que los bichos sobrevivientes se enterraran en las capas y las voltearan. Lo que se ha descubierto, tanto desde un punto de vista creacionista como desde un entendimiento secular, es que gran parte del registro fósil continental ya estaba en su lugar antes de que la corteza oceánica actual hubiera llegado a existir en una zona de ruptura. Por ejemplo, todos los fósiles de trilobites habían sido depositados, además de que todos los depósitos de carbón más antiguos ya se habían formado antes de que se formara la corteza oceánica actual. Dado que en la comprensión creacionista, la presencia de fósiles es un indicador completamente confiable de la acción del diluvio, esto significa que gran parte del cataclismo del diluvio ya se había desarrollado y había generado sedimentos que contenían fósiles en la superficie continental antes de que apareciera el fondo oceánico actual. Además, implica que todo el fondo oceánico actual se formó desde el inicio del diluvio, aproximadamente durante la segunda mitad del cataclismo. También significa que todo el fondo oceánico anterior al diluvio, más el fondo oceánico formado durante la primera parte del diluvio, debe haber sido reciclado en el interior de la Tierra durante el cataclismo. Estas consideraciones indican de manera convincente que la rápida tectónica de placas debe haber sido un aspecto importante de la catástrofe de inundación que duró un año. Este proceso de inundación mundial de 6 megasecuencias preparó perfectamente el escenario para la posterior edad de hielo. Los océanos habían sido tremendamente calentados por el rifting, que había tenido lugar a través del sistema de dorsales de 45.000 millas, y la creación de un fondo marino completamente nuevo de lava caliente como consecuencia. Esto provocó una cantidad anormal de evaporación y, por lo tanto, lluvias continuas que probablemente fueron en todo el mundo. La actividad volcánica creada por las zonas de subducción, que crearon el anillo de fuego, habría arrojado volúmenes de cenizas y aerosoles a la atmósfera, lo que habría provocado un enfriamiento, especialmente en las latitudes más altas. Estos factores combinados producen una edad de hielo que duró unos pocos 100 años. Esto explicaría por qué los mamuts han sido congelados en el tiempo y perfectamente conservados. Esta edad de hielo duró unos 100 años, lo que habría sido capaz de preservar la estructura del Arca de Noé durante 100 años. Una vez que comienza el proceso de calentamiento, entonces comenzaría a tener lugar la descomposición de la estructura del barco, lo que permitiría que se mineralizara, y por lo tanto petrificado. Vio lo que parecían vigas de cubierta y maderas de soporte de cubierta.
De particular interés fue el hecho de que el barco parecía estar empalado en un gran afloramiento de piedra caliza. Llegó a la conclusión de que esto indicaba que el barco se había deslizado contra la roca desde otro lugar. Antes de hacer su primer viaje a Turquía, había hecho un experimento en un lago cercano, construyendo una forma de media luna de montaña, que hizo que el agua arrastrara el bote hacia la media luna, donde el bote permaneció y flotó suavemente. La ubicación actual no encajaba con los resultados de ese experimento, por lo que Ron decidió examinar el área por encima de la forma del barco. El sitio estaba en un flujo de lodo en movimiento, por lo que siguió el flujo de lodo por la ladera de la montaña. Aproximadamente a 1,5 millas de altura, encontró una forma de media luna de montañas. Vio que el flujo de lodo comenzaba aquí arriba. Cuando llegó cerca de la cima de la cresta, encontró una estela antigua, con una valla publicitaria antigua, que representaba la forma del barco, la conocida cresta de la montaña, varios pájaros y 8 caras dentro de la forma del barco. Claramente, esto era una referencia al barco de Noé y sus 8 sobrevivientes. Llegó a la conclusión de que se trataba de un pequeño volcán, que había entrado en erupción mucho después de que el arca de Noé hubiera aterrizado, y que había arrastrado el barco por la ladera de la montaña aproximadamente 1 milla, donde fue empalado en el afloramiento de piedra caliza, y luego cubierto de lava. La lava envolvió la nave como una cápsula del tiempo. El volcán colapsó después de gastar su lava y ya no era visible. Luego teorizó que a medida que la lava comenzó a descomponerse, el agua se filtró y permitió que los restos se petrificaran o fosilizaran mediante el proceso llamado reemplazo mineral. Molécula por molécula sería lavada de los restos y reemplazada por moléculas de los objetos y sustancias que se encuentran sobre ella. Mientras examinaba el área dentro de la forma de media luna, encontró una gran sección de 120 por 40 pies, aproximadamente, de lo que parecía ser madera fosilizada en el suelo. Creía que este era el fondo de la nave, el lugar de aterrizaje original. Su conclusión fue que cuando las aguas del diluvio disminuyeron, el arca se hundió en la tierra fangosa. Esto mantenía el barco en posición vertical. Entonces Dios envió el viento para que secara la faz de la tierra. La parte del barco que se hundió en el barro ahora estaba firmemente incrustada en el suelo. Muchos años después, cuando la lava arrastró el barco montaña abajo, el cuerpo principal del barco se desprendió. Solo esta sección permaneció en su ubicación original. ¿Qué estaría haciendo un barco ahí fuera? Está exactamente donde la Biblia dice que está, Jimmy. Y es la longitud correcta, y ustedes pueden pararse allí. Exactamente. Así que creo que si se juntan la cantidad correcta de piezas del rompecabezas, la Biblia dice que donde se detuvo el barco, ahí es donde se encontró. Y decía montañas de Eibat, no montaña. Derecha. Eibat. Luego tienes el tamaño real del barco en sí, que resultó ser exactamente de 300 codos egipcios reales. Quiero decir, las piezas están ahí. Es como, para una persona que no ve la evidencia, creo que esa persona, él o ella, tendría que elegir no querer verla o no querer creerla. Durante 100 años, Noé predicó el arrepentimiento del pecado a las personas corruptas de su tiempo, pero en cambio, eligieron burlarse de él y llamarlo tonto. Noé sabía que se acercaba la tormenta del juicio de Dios. Entonces llegaron los animales, 2 de todas las especies, machos y hembras, tal como Dios lo había ordenado. Durante 40 días y 40 noches, Dios hizo que lloviera para acabar con todo ser viviente que había hecho. Y el gran diluvio estaba sobre la tierra, y los impíos rogaban entrar en el arca, pero ya era demasiado tarde. Sus destinos ya estaban sellados porque rechazaron el Espíritu Santo y el don gratuito de la vida eterna a través del arrepentimiento del pecado.
y las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Y Dios se acordó de Noé y de todo ser viviente en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas se retiraron, y las fuentes del abismo, las ventanas de los cielos se detuvieron. Las aguas ya no seguían bajando y subiendo. Y después del fin de los 150 días, las aguas se calmaron, y el arca descansó en el mes séptimo, el día 17 del mes, sobre los montes de Ararat. Y envió un cuervo, el cual anduvo de un lado a otro hasta que las aguas se secaron de la tierra. Además, envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró reposo para la planta de su pie, y volvió a él en el arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la trajo hacia sí, dentro del arca. Y se quedó otros 7 días, y otra vez envió la paloma fuera del arca. Y la paloma entró en él al atardecer, y he aquí en su boca una hoja de olivo arrancada, así que Noé supo que las aguas habían disminuido de sobre la tierra. Dios cumplió la promesa que le hizo a Noé y a su familia, y creó por primera vez el arco iris, que estableció como símbolo eterno de su pacto entre él y la humanidad para siempre. He puesto mi arco en la nube, y será señal del pacto entre mí y la tierra. Confirmo mi pacto contigo. Nunca más todos los seres vivos serán aniquilados por las aguas de un diluvio. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Una nueva investigación que utiliza la tecnología GPRR confirmó que la forma del barco de 300 codos es, de hecho, un barco enorme. La geofísica aplicada de la Universidad de Estambul cree que los resultados de los escaneos indican la presencia de un artefacto hecho por el hombre debajo de la superficie. La formación identificada en los escaneos coincide con las dimensiones de la descripción del Génesis del arca de Noé. Por lo tanto, se ha descartado la afirmación de que se trata de un fenómeno natural. Se hizo un taladro de núcleo en el lado de estribor para interceptar una cámara en el arca, de aproximadamente 5 pies de profundidad y 5 pulgadas de diámetro. A la derecha, se puede ver la cornamenta petrificada y el estiércol de los animales, ambos petrificados, que fueron sacados de esta cámara. Otros artículos eran pelo de gato y pelo humano. Sí, fue en 2014 cuando John Larson, un ingeniero de Nueva Zelanda, se involucró. Y yo había sido compañero de cuarto de John en una excavación arqueológica en Jerusalén en el año 2.000, creo que eran 5 cuando lo conocí por primera vez, y en 2006. Y se lo presenté a Zafir, y Zafir pudo conseguirle a John un permiso para hacer inspecciones allí en la formación del barco en 2014. Así que en octubre de ese año, un grupo de nosotros fuimos allí, y traje a un par de personas de los medios de comunicación, y estuvimos documentando el trabajo de John en el sitio. Y John entonces sacó un sitio web. Ahora bien, estas son imágenes. La mayoría de estos son de su sitio web, por lo que puede ir allí y verlo usted mismo y ver lo que ha incluido. nosarkscans.nz, onzed, como se suele decir. Y allí, verán esto. Probablemente también han visto algunos videos de YouTube sobre esto. Esta famosa forma de pasillo, como mirando hacia abajo desde abajo del suelo. Y él creyó que este era el casco del arca de Noé que aún se conservaba en las profundidades del subsuelo. Y su sitio web tiene muchos gráficos y explicaciones. De nuevo, puedes comprobarlo por tu cuenta. Y yo estaba allí para que solo funcionara el documento. Estas son todas las conclusiones de John, pero hablé mucho con él. Tenía muchos, no sé cómo son 100, pero yo tenía muchos correos electrónicos que iban y venían con él, de hace varios años, tratando de entender lo que estaba concluyendo y los resultados. Ahora creía que sus resultados mostraban un doble casco, un casco exterior muy grueso, y luego este casco interior que era básicamente del tamaño de lo que se ve hoy en día y que está en nuestros sitios. Y es un poco difícil de explicar sin ir al sitio web y mirar.
Y de todos modos, esto se convirtió en una especie de imagen famosa que ha estado en todo internet y videos de YouTube. Incluso los informes de noticias de 2019 recogieron esto y mostraron el trabajo de 2014. Sin embargo, algunas cosas que aclarar: esta forma de casco no está directamente debajo, al menos lo que decía, de la parte conservada. En realidad, está justo en el lado este. Aquí hay un video en 3D. ¿Qué dices? Un gráfico hecho en un video por John. Y, de nuevo, entonces los ángulos en los que puedo llamarlo una ballena varada, tenías esa mirada subterránea, esta forma. Y esto es lo que estaba en las noticias en 2019 sobre el sitio. En la exploración que John hizo, se le hicieron 13 exploraciones durante ese periodo de 10 días, y no creo que nadie antes hubiera hecho algo así. Y por eso es muy importante. Y realmente hizo que se iniciaran los últimos esfuerzos, debido a que esto llegó a las noticias y la gente se interesó más en el sitio después de que Ron Wyatt falleciera. Los escaneos interiores revelan un patrón de maderas hecho por el hombre dentro de la estructura, como explica el señor Rosetta arriba. Durante el tiempo que Ron Wyatt estuvo vivo, él y su equipo habían realizado escaneos de la estructura. Joe Rosetta continuó diciendo que estos datos no representan la geología natural. Es una estructura hecha por el hombre. Estas reflexiones están ocurriendo demasiado periódicas para ser tipos aleatorios de interfaces naturales. Postes de cubierta. Mientras está de pie en la cubierta central, se pueden ver las vigas de soporte de la cubierta horizontal interior que sobresalen de la parte exterior del arco. Estos están en un patrón sistemático consistente con la construcción hecha por el hombre. En la imagen de la izquierda, la arandela de metal en forma de media luna de 3.5 a la que le falta una mitad, y aparentemente estaba asegurada por una varilla de metal que se golpeó en el centro, mientras aún estaba caliente. La ubicación cuando se descubrió estaba en el lado de babor en el exterior de la formación cerca del frente. El metal de alta tecnología único en el sitio demostró que la formación en forma de arco está hecha por el hombre utilizando técnicas avanzadas de trabajo del metal. Anteriormente, Ron Wyatt había recibido resultados de pruebas similares en el metal recuperado del sitio. Los resultados de laboratorio de esta muestra arrojaron la siguiente información. La cantidad de hierro en esta muestra es del 8,38%, la cantidad de aluminio es del 8,35% y la de titanio del 1,59%, concluyendo que se trata de una estructura hecha por el hombre. Clavos metálicos encontrados. Este es un ejemplo de algunos de los clavos que se han encontrado. Esto fue probado en un laboratorio, y contiene metal de aluminio, y tiene una forma hecha por el hombre. El geólogo Dr. Sally Berachtotin dijo lo siguiente, muy similar a un arca. En cuanto a las dimensiones, la longitud, la anchura y la altura están muy cerca de las cifras que se dan en los libros. Más tarde hizo esta declaración. Es una estructura hecha por el hombre y, sin duda, es el Arca de Noé. 15 años después de la muerte de Ron Wyatt, John Larson de Nueva Zelanda, con escaneos de imágenes en 3D modernos, llegó exactamente a la misma conclusión. Dios no nos pide que tengamos fe sin evidencia. Él nos da evidencia en la cual basar nuestra fe. Para ayudarnos a llegar a los demás, para que se den cuenta de que, oye, Dios es real. Él está muy involucrado en nuestras vidas, y quiere que experimentemos lo mejor, pero hay reglas y límites, y desafortunadamente, la gente de la época de Noé estaba fuera de esos límites, y Dios estaba usando a Noé como faraón. Eran como faraones. Sus corazones estaban programados y simplemente no querían ver la verdad. Y cuando usted niega la evidencia, entonces eso es lo que hace, endurece su corazón. En Mateo 24 versículos 37 al 39, Jesús echa un vistazo a cómo los días de Noé serían una imagen de cómo serían las cosas al final de los tiempos. Como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre.
Habla de cómo llevaban a cabo sus actividades diarias, se casaban y daban en matrimonio, comían y bebían, y no prestaban atención, y no sabían que el diluvio iba a venir, a pesar de 120 años de predicación. Así será, dicen el día, en la venida del Hijo del Hombre. La historia se repite. Sí. Estoy seguro de que el Señor mira desde el cielo ahora. Jesús dijo, ¿cómo fue en los días de Noé? Así será en los días del Hijo del Hombre. Y estamos viendo eso en el mundo de hoy, con la violencia en la tierra, el egoísmo, la adoración a uno mismo que hay allá afuera. Y creo que está rompiendo el corazón de Dios. Quizás la lección práctica más importante para tratar de encontrar la aplicación actual es: ¿qué significa subir al arca? Estamos viviendo en la hora del juicio. Estamos viviendo en un crepúsculo final en la historia del mundo, donde estamos parados en el umbral de la eternidad, y la gente necesita darse cuenta de que estos son tiempos asombrosos, más que cualquier otro momento en la historia, porque el sol realmente se está poniendo en el tiempo de gracia del mundo, y ahora es el momento en que la gente necesita prepararse para encontrarse con su Dios. Lo que sucedió antes del diluvio va a suceder de nuevo justo antes de la segunda venida de Cristo. Aquellos que no tienen una perspectiva, que no están mirando el mensaje de las Escrituras, seguirán así como lo hacen con las circunstancias de la vida, y no verán venir el fin. Y cuanto más estudias, cuanto más lees, cuanto más lo miras, más convicción tienes de que esta ley de Dios va a ser el tema de nuestros días, y especialmente el sábado. Esa es la verdadera señal. Esa va a ser la verdadera señal. Son los que guardan la ley, los 10 mandamientos, y los que guardan su santo nombre los que son santificados. Si alguien fuera a ver todos los videos de Ron en YouTube y aún así se quedara escéptico, ¿qué le dirías a ese tipo de personas? Bueno, esto es lo que les diría, y le dije a la gente esto. Yo les diría, esperen, porque va a haber más, va a salir más. Y las leyes dominicales, ellas serán aprobadas, y nosotros sabemos que esto es profético. Esto está escrito en este libro y que, la pelea entre los 3 hebreos y el horno de fuego Nabucodonosor sobre la ley de Dios será la misma que en los últimos días, y yo creo que va a haber más evidencia traída del arca del pacto para que la gente esté sin excusas y excusas. Pero eso es por lo que rezo. Tendrán la oportunidad de conocer la verdad derecha, y la verdad seguirá siendo libre. Los eventos que tuvieron lugar en los días de Noé presagiaron los eventos que van a tener lugar al final de los tiempos. La historia se repite. Estoy seguro de que el Señor mira desde el cielo ahora. Jesús dijo, ¿cómo fue en los días de Noé? Así será en los días del Hijo del Hombre. Y estamos viendo eso en el mundo de hoy, que la violencia en la tierra, el egoísmo, la adoración a uno mismo. No estaban prestando atención y no sabían que el diluvio iba a venir, a pesar de 120 años de predicación. Tenemos los restos de 10.000 o más dinosaurios. Ciertamente habla de catástrofe. La Tierra misma es tanto un registro como una profecía, que nos advierte de otro juicio que aún está por venir. ¿Pero cuándo? El juicio es lo que determina quién estará listo para Jesús cuando venga y quién no. El Evangelio eterno y el juicio final y la elección final están vinculados con el mensaje del santuario. Entonces el santuario será purificado. Está en Hebreos. Esta profecía se estaba cumpliendo. Se anunciaba que había llegado la hora del juicio de Dios. Para que nadie comprara ni vendiera, sino el que tenía la marca. El verdadero paralelismo entre los días de Noé y el fin de los tiempos se encuentra en el momento en que la puerta se cerró. Todos habían optado por aceptar o rechazar la promesa de misericordia.
Veamos una vista descompuesta de estos eventos del último día. Tienes que elegir entre uno u otro, para que esa elección llegue. Así que nuestros muchachos están consumiendo fuego. Así que todo el propósito es: ¿cómo puedo hacer que el hombre vuelva a estar en mi presencia sin ser destruido, sin ser consumido? Y que me hagan un santuario para que habite entre ellos. Mientras ese ángel está volando, está señalando al lugar santísimo. Dios quiere morar en su pueblo, pero no puede morar en ellos mientras se aferran al pecado. Y ahora es el momento en que las personas necesitan prepararse para encontrarse con su Dios. En última instancia, Dios no quiere consumirnos. Él quiere consumir el pecado, pero no nosotros. Al final de los tiempos, hay 3 advertencias dadas al hombre, que preceden inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Estas advertencias son dadas por 3 ángeles, y se han conocido como los mensajes de los 3 ángeles. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hace el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, eso solo puede apuntar hacia el diluvio. A su dicho, Babel ha caído. Apocalipsis 18 comienza diciendo: salgan de ella, pueblo mío. Y con la luz de estas profecías, podemos identificar el sistema llamado Babilonia. Con el fin de pasar por este periodo de prueba severa, el pueblo de Dios tiene que ser sellado. ¿Cómo evitamos la marca de la bestia? Entrando por fe en el lugar santísimo. Y esa será la última oportunidad para que el hombre se reconcilie con Dios. El hecho mismo de que Noé sacrificara el cordero era una señal de súplica por la redención. Y aunque la tierra estaba implosionando durante el tiempo del diluvio, Él lo preservó todo, y lo ratificó con un arco de promesa. Dios dice que Él va a hacer eso por el pueblo de Dios en los últimos días. ¿Cómo debe sentirse no estar en el arca frente al juicio de Dios? La historia del arca básicamente es paralela a los mensajes de los 3 ángeles. Es el mensaje de Noé, y es un mensaje que realmente prepara al mundo para la venida de Cristo. Esta vez no es el diluvio, sino el fuego de la destrucción que va a estar sobre los débiles. Así que nuestro mensaje es lo mismo: entra en el arca. Así que el mismo mensaje que tenemos aquí en el relato de Génesis debe ser predicado al final de los tiempos también. Una pregunta más que tengo. ¿Crees que es la intención de Dios que alguien realmente encuentre los 10 mandamientos de nuevo y los revele al mundo? Bueno, ¿crees que alguien eventualmente bajará a donde está el arca de la alianza y realmente revelará esto a la gente como si nos acercáramos más al tiempo del fin? Esta es probablemente la pregunta más importante que me han hecho, especialmente las personas que conocen a Ron y las personas que han visto su video, porque él creía firmemente que serían revelados. Y tenemos escritos en nuestra iglesia que dicen lo mismo. Sí, yo creo que van a ser sacados. Ustedes saben, si ustedes vieran algunos de los últimos trabajos de mi hermano donde él lo grabó en video y eso, y el video está ahí, en mi opinión. Y sí, lo hago. Creo que se planteará. Yo creo que Dios escogerá a un hombre. Si hablas con gente que cree en los descubrimientos de mi hermano, hay mucha gente que cree eso con todo tu corazón. Y algunas personas han llamado a mi sobrina diciendo: creo que soy yo la que va a bajar y sacarlo. Pero Dios elegirá a su propio hombre.
Y yo creo firmemente, Jimmy, que si Dios va a hacer las cosas tan claras que la gente no tendrá excusa, ustedes saben, eso es lo mismo que cuando Él vino a la tierra. Yo lo creo. Ustedes saben, los mandamientos de Dios están escritos en piedra, que significa que no pueden ser cambiados. Y, sí, yo lo creo. Todos tendrán la oportunidad de saber cuál es la verdad. Es la verdad. Y dice, la ley de Dios es la ley falsa, la cual va a ser la ley para el clima. El clima no es mi Dios. El sol no es mi Dios. Derecha. El Cristo es el creador. Y Él las escribió con su propio dedo, y luego las escribe en nuestro corazón. Ese es un nuevo pacto. Tú y Él lo escriben en nuestro corazón. Es por eso que cuando lo piensas, la ley se fundó en el amor. Él nos dio la ley no porque Él fuera un tirano controlador. No. Míralo como el mejor padre, y nos dio un conjunto de reglas no para controlarnos, sino porque quería nuestro bien mayor. Quería lo mejor para sus hijos. Y esa es la razón por la que Jesús dijo que, ya sabes, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero ancho es el camino que lleva a la destrucción. Y la ley es ese camino angosto, pero es el único camino. Es la mejor manera. Jesús dice, ya sabes, hay pocos que lo encuentran. Muchas gracias por responder a esa pregunta, y realmente espero, para aquellos de ustedes que han visto este video, realmente obtengan una educación y un verdadero despertar espiritual de esta experiencia, y que tengan una profunda curiosidad por conocer la Biblia, y lo que la Biblia dice, pero lo más importante es que tengan una profunda curiosidad por saber quién es Jesús y acercarse a Él, y saber y darse cuenta de lo que Él puede hacer en tu vida para cambiar la vida de cualquier persona para el bien común. Y lo has escuchado del hermano de Ron Wyatt, Bill Wyatt. La arqueología confirma la Biblia. No se ha encontrado nada que refute la exactitud histórica de los eventos, lugares o personas bíblicas. Los expertos en arqueología dicen que se puede afirmar categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido alguna vez una referencia bíblica. Descubrimiento tras descubrimiento ha establecido la exactitud de innumerables detalles de la Biblia. Toda la escritura es Dios entristecido, y es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Los presbiterianos de la Biblia, los bautistas, los metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ninguna parte en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y los que observan el día observan una Iglesia Católica, y los que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. El Sabbat nunca puede ser cambiado o abolido. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versículo 18. Dios dijo que recordaran el sábado. El papado dice, aboliré el día de reposo y os ordeno que santifiquéis el primer día de la semana, el domingo. Nuestro Mesías nunca iba a la iglesia los domingos, así que, ¿por qué lo hacemos nosotros? Domingo, directamente de la boca del caballo. Demuéstrame con la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo. No existe tal ley en la Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia Católica solamente. La Biblia dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi divino poder, yo aboligo el día de reposo y te ordeno que guardes santo el primer día de la semana, y he aquí, todo el mundo civilizado se inclina en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Todavía estoy esperando ver al menos una escritura que me diga que debo adorar al Creador el primer día, el domingo. Dame una escritura en la que Dios nos ordene santificar el primer día de la semana. Esto debería ser fácil para ellos. No hay ninguno. El día de reposo es la verdadera señal del pueblo de Dios. La Iglesia Católica cree que está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado al domingo es una prueba positiva de ese hecho.
Siempre es un poco ridículo ver a las iglesias protestantes, en el púlpito y en la legislación, exigiendo la observancia del domingo, del cual no hay nada en su Biblia. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo del Señor tu Dios. En ella no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que esté dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. En el juicio, dice Dios, tú conociste mi cuarto mandamiento. Entonces, ¿qué día santificaste y por qué? Sábado Sabbat. Dios descansó en el día de reposo en la semana de la creación. Dios ordenó el día de reposo con su propia voz. Dios escribió el día de reposo con su propio dedo. Cristo guardó el sábado. Cristo afirmó ser el Señor del sábado. Cristo guardó el sábado aún en la muerte. La Biblia promete que guardaremos el día de reposo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Todos los hombres bíblicos de Dios guardaron el sábado. Los usé a ellos y a Cristo como mi ejemplo. Domingo. Mi mamá guardaba el domingo. Mi pastor me dijo que debería hacerlo. La cruz me liberó de tus leyes, porque todos los demás lo hicieron. ¿No pensé que fuera importante? ¿Autorizó Dios el cambio de sábado a domingo? El domingo es nuestra marca de autoridad del Vaticano. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia del sábado de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica y el Concilio de la Odisea transfirieron la solemnidad del sábado al domingo. Este es un acto increíblemente rebelde. Apocalipsis 411 dice, Cristo es digno de gloria, honor y poder porque creó todas las cosas, pero los cristianos intentan despojarlo de su signo de autoridad como creador, el séptimo día, el sábado. Una vez más, este es un acto increíblemente rebelde digno del anticristo. Una palabra del registro católico. El domingo no se basa en las escrituras, sino en la tradición, y es claramente una institución católica, ya que no hay ninguna escritura para la transferencia del día de descanso del último al primer día de la semana. Los protestantes deben guardar su día de reposo el sábado, y así dejar a los católicos en plena posesión del domingo. Fíjate en el símbolo pagano del sol. ¿De quién es el día de adoración el domingo? El domingo es puramente una creación de la Iglesia Católica. La observancia del Sabbat es la señal de que no estamos bajo la autoridad papal, el anticristo, sino que estamos bajo la autoridad del Creador. La autoridad de Dios. El sello de Dios, el sábado. El sello de Dios. Éxodo 31 versículo 13. La autoridad de la bestia, la marca del papado, la bestia impuso la adoración dominical. Escoge hoy a quién vas a servir. Jesús es el arca de nuestra salvación. ¿Subirás al arca?